Buenas tardes muchachos, nuevamente, otra vez con ustedes el profe Yebra. Siguiendo las peticiones de los comentarios que me han enviado, vamos a trabajar un poquito sobre lo que es funciones. Vamos con la terminología, después de la terminología pasamos un poquito a hacer unos ejercicios y su graficación, ¿listo? Entonces, vamos primero a definir qué es una función. Entonces, una función numérica es la relación, ojo, la relación entre dos valores numéricos a través de una expresión que me pueda permitirla cambiar. Entonces, nosotros decimos que es la relación, ojo, de dos valores numéricos. Esta R significa que son los números reales. Yo doy números reales a esa función y de esa función me tiene que generar algunos valores reales también. ¿Cuáles son esos valores reales? Dentro de una función se determinan dos variables. La primera, que se le llama término independiente, y la segunda, término dependiente. El término independiente es determinado a partir de la letra X, que significa valores que yo le doy a cierta expresión para que me dé una variable dependiente. Ella es la variable dependiente, va a ser Y que va a ser un valor que depende de lo que valga X en la función, me va a generar el valor de Y. Por ejemplo, si yo tengo que mi función está determinada como X al cuadrado más 1. Este señor f de x es lo que me va a transformar el número que yo le doy, la variable dependiente e independiente, a través de esta expresión, que es esto que vemos acá, me va a generar un resultado que va a ser el valor de y. O sea, que f de x yo lo puedo escribir como el valor relativo o el valor resultante de la transformación de x en esa expresión. Y esto va a ser y. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Esto es dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando el tipo de función. Tenemos función lineal, tenemos función cuadrática, función cúbica, o sea, ya la cuadrática y la cúbica y la cuarta son funciones polinómicas, se le conocen. ¿Por qué? Porque tienen mayores grados del 1. Tenemos funciones racionales, funciones irracionales, tenemos funciones, hay una infinidad de funciones que nosotros podemos trabajar aquí. En este caso yo tengo es una función lineal. Y me dice, bueno, ¿y cómo yo trabajo esa función lineal? ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar. Vamos a borrar y les explico. Bueno, volviendo. Entonces tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 1. Se le conoce como una función cuadrática. Función cuadrática porque el valor de la variable independiente, que en este caso sería x, tiene un grado mayor, o sea, un grado de 2. Si fuese grado 3 sería cúbica, grado 4, vamos a decirle ya polinómica, ¿correcto? Si fuese de grado 1, o sea, x más 1, por ejemplo, ese sería una función lineal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es una tabulación. Este x son valores independientes, o sea, son valores que yo quiero tomar en el momento de aplicárselo a la función para saber cuánto me da los valores de y. Por eso y en este momento está en blanco. ¿Cómo haríamos nosotros esa tabulación? Pues sencillo. Tomamos la función f de x, ahora vamos a llamarla f de menos 2. Menos 2 por este señor. Y donde haya una x lo voy a sustituir por el menos 2. Ojo, menos 2 lo encierro entre paréntesis porque me dice que ese resultado lo tengo que elevar al cuadrado. O sea, menos 2 elevado al cuadrado. Ojo, hago una aclaración aquí porque si yo digo menos 2 al cuadrado, este señor me da menos 4. ¿Por qué? Porque aquí únicamente quien se tiene que elevar al cuadrado es el 2, más no el menos. En este caso estamos hablando que es toda la expresión, menos 2 se eleva al cuadrado. Aquí seguimos, f de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cuadrado. Acuérdense que menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Menos por menos daría más, 2 por 2 daría 4. 4 positivo, 4 positivo. Más 1. F de menos 2 sería igual a 4 más 1, 5. Este resultado de f menos 2 lo voy a colocar correspondiendo de x menos 2, pues y vale 5. Se dan cuenta
tomé la variable independiente, que es un valor que yo quiera tomar, lo aplico en la función y después de esa transformación es que me da una y para la función. Vamos a hacer lo mismo con el menos 1. Entonces decimos f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 1, donde f de menos 1 sería pues menos 1 por menos 1 daría más 1 más 1. F de menos 1 sería igual a 2. Y este 2 lo coloco acá. Listo, voy a borrar aquí para poder continuar. Continuamos. Entonces, ahora tomamos f de 0, sustituimos 0 al cuadrado. Fíjense que como 0 no tiene un signo, él es un número neutro, no es ni positivo ni negativo, pues no lo encierro en ningún paréntesis. F de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado, sería 0 por 0, más 1. Y f de 0 sería igual a 1. Este número lo vamos a colocar aquí en el 0. Luego tenemos f de 1. F de 1 es 1 al cuadrado más 1. Dense cuenta que como 1 es positivo, ¿sí?, no necesita que lo encierre en el paréntesis porque ya me está solo afectando al 1. Entonces f de 1 sería igual a 1 al cuadrado daría 1 más 1. Entonces f de 1 sería igual a 2. Este número lo colocamos a 2. Y por último vamos a hacer f de 2 positivo, que sería 2 a la 2 más 1. Entonces f de 2, 2 a la 2 daría 4 más 1. F de 2 sería igual a 5. Y este número lo coloco acá. ¿Listo? Ya tenemos la tabulación, ya tenemos la función, la hemos tabulado, le hemos dado los valores y en este momento vamos a hacer la gráfica de esa función. Bueno, como les dije, entonces ahora vamos a graficar esa función que teníamos anteriormente, que era y igual a x al cuadrado más 1. Vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de esta función dentro de una gráfica, o sea, qué muestra. Por lo general, toda función que está al cuadrado, ¿sí?, función cuadrática, me va a generar una parábola que puede ser así o puede ser así. Le dice que esta parábola abre hacia arriba y esta así abre hacia abajo. Eso es dependiendo del signo que esté manejando la x antes de la expresión. Entonces, vamos a graficar estos puntos. ¿Dónde los vamos a graficar? Los vamos a graficar en un plano cartesiano. Este plano cartesiano que estoy dibujando apenas voy a usar el primer y el segundo cuadrante únicamente. ¿Por qué? Porque pues no tengo valores negativos para y, sino solo valores positivos. Entonces, acuérdense que en el plano cartesiano tenemos la horizontal, que se le conoce como las abscisas, van a ser todos los valores que yo le di a x. ¿Correcto? Sea x positivo o sea x negativo. Y la y va a ser la vertical, en este caso sería valores positivos y si lo coloco para abajo sería valores negativos, pero como en este caso no los tengo. Entonces acuérdense que en el plano cartesiano se unen las horizontales, las abscisas, con las verticales, las ordenadas, y van a generarse un punto. En el plano cartesiano lo que yo grafico son puntos, pares ordenados, menos 2, 5, menos 1, 2, 0, 1, 1, 2 y 2,5. Entonces vamos a mirar cómo se grafica. Entonces siempre intenten graficar en orden. ¿Qué significa? Desde el más pequeño de las x hasta el más grande de las x. No los organicen dependiendo de y, sino solo con respecto a las abscisas, o sea, a las x en este caso. Entonces me dice que cuando x vale menos 2, aquí tenemos x menos 2, y vale 5. ¿Dónde ubico a y? Y está aquí. Entonces si yo trazo este puntico acá y este puntico acá, estos se van a cruzar aquí los dos, de manera que me forman ese punto llamado menos 2, 5. Menos 2, 5. Tenemos el segundo que sería menos 1. Menos 1 se va a graficar con el 2 positivo y donde se unen tenemos un segundo punto que sería menos 1,
2. Vamos ahora con el tercer punto, que sería 0, 1. Dice que cuando x vale 0, ni para allá ni para acá, aquí y vale 1. Aquí que tenemos x ni para allá ni para acá, pero y sí sube, 1. Luego me dice, si x vale 1, y vale 2. Nuevamente cruzaríamos hasta acá y tenemos este señor. Por último, x2 con y5. Y tendríamos este otro punto. Entonces aquí tenemos 0, 1. Aquí tenemos 1, 2. Vamos a ponerlo por aquí. 1, 2. Y aquí tenemos 2, 5. Son los 5 puntos que yo saqué en este momento para graficar la función. Listo, ¿cómo hacemos ahora? Como sabemos que es una función cuadrática, ella es una curva, no van a ser líneas rectas, porque si no, entonces no tendría. Acuérdense que las líneas rectas solo me generan es una función lineal. En esta es una función cuadrática. Entonces intentamos unir los puntos. Entonces siempre del menor hacia el mayor. Entonces, en ese orden, ¿no? Dependiendo de cómo aparezcan los puntos. Entonces tengo esto, lo hacemos obviamente con un curvígrafo, no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque esta es una función que yo puedo usar. X puede tomar cualquier número real, sea desde el menos infinito hasta el más infinito. Por eso se colocan las dos flechitas, porque me dice que ya van a continuar. ¿Listo? Entonces, acuérdense, las abscisas, las ordenadas. También se le conoce como el dominio, que son los valores que ustedes pueden darle a x. Eso es dependiendo de la función que tengan, porque si tienen una función racional, puede que les llegan algunas, se le llaman unas inconsistencias, vamos a decirles, tienen restricciones, vamos a decirlo en ese caso. Porque si está en el denominador la variable, tiene restricciones, porque nosotros no podemos dividir un número entre 0. Y la otra son las raíces cuadradas. Y bueno, muchachos, esta es la manera como se determina qué es una función y cómo se grafica esa función. Bueno, muchachos, no se les olvide, suscríbanse, denle like, apliquen la campanita para que cuando yo mande otro video ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Y suscríbanse, por favor. Les habló el profe Yera.